El arte contemporáneo salvadoreño es contrarrevolución. El arte salvadoreño contemporáneo es contrarrevolución, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos objetos exhibidos como arte. Lo dicen, además, los escenarios que le proyectan, los personajes que le crean y le sostienen, así como las instituciones educativas que le instruyen. Todos ellos, al unísono, nos dicen, somos contrarrevolución. Pero, para darle fundamento a nuestra tesis, esbozaremos, con ejemplos, la dinámica que ha seguido nuestro escenario en su conjunto, desde su idiosincrasia, reflejada en los escenarios y en los personajes que mueven lo que le llamamos arte contemporáneo, como en el sistema de producción creativo, aclarando de antemano a qué hacemos referencia con el término contemporáneo a toda la producción estética desarrollada en nuestra época actual, y no específicamente al estilo como tal. De alguna manera exoneraremos a generaciones de artistas de mediados y finales del siglo XX, quienes, a su manera, insertaron el discurso vanguardista de principios de siglo en la estética salvadoreña mediante su contacto formativo con dicho escenario. Bien o mal, este podría ser un punto de discusión para otro apartado. Lo importante es que lo hicieron, dejando un legado en nuestra historia y cultura. Entonces, cuando decimos abiertamente que nuestro arte, a la fecha, es contrarrevolucionario, no lo decimos con afán inmediatista, o cuanto menos, por causar polémica y arremeter contra los artistas o la institución arte de El Salvador. No, lo decimos tras observar, experimentar, analizar y teorizar durante más de una década sobre la dinámica y la idiosincrasia que ha sostenido nuestro escenario en cuanto a la convivencia, la organización, la producción, la promoción y su proyección en los últimos años. De esta manera, hemos realizado lecturas, análisis críticos y reflexivos en diversos formatos como ensayos, podcast y videos de registro de actividades artísticas, además de haber debatido y organizado propuestas y proyectos como diagnósticos en diferentes espacios culturales, tanto a nivel individual como colectivo, siendo todo este arsenal teórico práctico el que nos faculta para decir, con toda potestad, el escenario artístico salvadoreño actual es contrarrevolución. A las pruebas nos remitimos. Desde nuestra perspectiva, serían contados con los dedos de una mano los entes que se salven de esta aseveración, en el entendido de que no es nuestro objetivo citarlos hoy por hoy, aclarando de antemano que, cuando usamos el término contrarrevolución y decimos que algunos se salvan, no nos referimos a que, porque incluyan en su práctica artística símbolos, estilos, temáticas y contenidos ideológicos de izquierda, esto lo salve, mucho menos que sean militantes ideológicos de izquierda en cualquiera de sus matices. El término, en el sentido crítico, debe insertarse más profundamente en la dinámica de la estética, pero también en la idiosincrasia y la conducta de los actores, para reflejar su forma de concebir el arte y la coherencia alcanzada en su praxis. Esto nos lleva necesariamente al plano axiológico del ser salvadoreño, al analizar cómo interpretamos y proyectamos nuestra concepción de la realidad conforme a nuestros valores y hábitos culturales y estéticos, arraigados en nuestra salvadoreñidad. Aclaramos que, con identidad, no nos estamos refiriendo a lo folclórico ni a lo ancestral de nuestra cultura, cuanto menos a los modos de representación convencional con que se valen algunas expresiones visuales para abordar este tema a la fecha. Analizamos más bien estos valores junto con otros que le configuran desde un marco social y cultural. Entendemos que muchas de las acciones y concepciones que manifiesta el escenario artístico salvadoreño están relacionadas con concepciones mal orientadas sobre lo que es el arte en sí, existiendo, a la fecha, un cúmulo de prácticas y concepciones estéticas y creativas que, desde nuestra perspectiva, parecen petrificadas y anacrónicas en el tiempo, en contraposición a que el mundo a nuestro alrededor es dinámico y cambiante. Esto es altamente nocivo para nuestro medio, al prevalecer actualmente una concepción y una praxis de los años 80 sobre lo que es el arte y sus escenarios. Esto nos deja entrever que el artista y los escenarios artísticos nacionales han estado, paradójicamente, aislados del mundo, como en una burbuja. Muestra de ello son las exposiciones individuales y colectivas que se desarrollan a lo largo y ancho del país, donde el afán que les guía es un ímpetu económico y de protagonismo, sin relación alguna con el espíritu revolucionario del arte que es la renovación. Entendemos que en nuestro país la falta de espacios con condiciones óptimas para albergar un proyecto expositivo es contada, pero este desmérito no es un justificante para que no se pueda organizar una excelente exposición de acuerdo con lo que la institución arte nos ha legado como disciplinas y conocimientos desde el ámbito universal. Es esa discordancia entre el aspecto ideológico del artista y los objetivos perseguidos por los espacios de exhibición, tanto públicos como privados de nuestro país, la que ha permitido que no se tengan los pies sobre la tierra respecto de lo que realmente es el arte y de lo que se persigue con el ejercicio de este. Es así como vemos homenajes y actividades expositivas en el país que celebran la producción del polémico grano de oro, por citar un ejemplo, exhibiendo, para el caso, salones atiborrados de bodegones y paisajes que lo romantizan,
desconociendo los pintores lo que representa esa cultura en lo social, en lo político y en lo económico. Ya Ítalo López Vallecillos nos lo señalaba en sus ensayos críticos, al decirnos que es una subcultura que ha dejado a nuestra sociedad en condiciones de desigualdad, explotación y pobreza, para quienes laboran en el cultivo y corta del café en las grandes haciendas y cafetales de los terratenientes y oligarcas del país. Podemos ver que, con este cotidiano gesto artístico, surge un servilismo romantizado desde la labor de los pintores respecto a la labor que ejecutan los trabajadores en la corta de café, generándose, por consiguiente, un anacronismo perceptual e ideológico equiparable a la actitud de los presidentes lamebotas de algunos países soberanos, que se alinearon servilmente con los propósitos mercantilistas del presidente de los Estados Unidos en la reunión denominada Escudo de las Américas. Igual que en este caso, podemos apreciar lo alarmante que resulta que no exista una postura que implique principios éticos, ideológicos y sociales de los pintores frente a temas muy sensibles de nuestra sociedad. Demuestra asimismo este hecho, una ausencia de investigación y de dignidad, al margen de si fueron invitados especiales o no. De esta forma, la utilización del sector creativo en estas actividades, por los grupos oligárquicos y gubernamentales, es, obviamente, para fines comerciales, hedonistas y de consumo, promoviendo sus proyectos económicos, familiares y de nación, a bajo costo y a expensas de la creatividad de los artistas salvadoreños. Son, para el caso, las mismas tácticas operativas que utiliza el sistema capitalista, con la implementación por parte de los gobiernos de políticas neoliberales en forma de placebo, para mantener contentas a las masas, pese a negarles constantemente las condiciones básicas de desarrollo y de vida. Como podemos observar, la ignorancia de los artistas salvadoreños en cuanto a algunos temas de nación es grande y vigente, reflejándose tanto en la creación y promoción de estampas folclóricas de carácter mercantil, arraigadas en un tiempo pasado, como en la exhibición de estos productos acríticos en las mismas salas apologéticas de un estilo de vida burgués, bajo la administración de las familias pudientes del país o que dependen de la administración del Estado. En un medio donde no existe un mercado del arte para ese tipo de obras ni para otras tendencias y expresiones de índole creativa, su justificación respecto de su creación resulta doblemente irracional y anacrónica. Esta tendencia en masa es equiparable a la estampa de más de 100 artistas celebrando convivios navideños al final del año, en el seno de un museo que les garrotea a cada rato con su proyecto Sumarte. De antemano advertimos que, con lo señalado, no estamos cuestionando quién lo organiza ni con qué propósitos, siendo motivo de discusión respecto a futuras evaluaciones que se pudiesen suscitar. Lo que cuestionamos, hoy por hoy, es la actitud visceral y complaciente de los artistas mismos ante estos hechos, al buscar solamente el prestigio y el protagonismo, sin dimensionar objetivos, espacios, pretensiones y alcances de las actividades o proyectos a corto, mediano y largo plazo, sin detenerse a evaluar qué tanto aportan o influyen en nuestro agreste contexto social y artístico. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está la dignidad de esta gente que dice ser artista? Para el caso, es igual de grave que algunos se jacten de ser revolucionarios en sus creencias ideológicas y defiendan este tipo de convivios existenciales alimenta egos, so pretexto de promover la unión y la organización del sector. Vaya contradicción pseudo-revolucionaria y aburguesada en su forma más elemental. En estrecha relación con el punto recién abordado, podemos decir que muchos de los espacios con los que cuenta el escenario artístico salvadoreño han adoptado una estética museográfica de cubos blancos, desconociendo a ultranza su historia y origen. Es en sí mismo este gesto, una apología directa al estilo de vida burgués, en total contradicción con lo revolucionario que alguna pieza o proyecto artístico pudiese presentar. Para el caso, de nuestra parte, hemos intentado cambiar en algunos espacios expositivos el concepto museográfico, con motivo de proyectos personales, mostrándose los administradores renuentes a dicho cambio, y, en otros, condicionándonos económicamente a su restitución posterior a nuestra intervención. Al parecer, dicha estética museográfica en nuestro medio asolapado es de carácter sagrada e intocable. Así, galerías privadas, museos nacionales, centros culturales privados de supuesta ideología de izquierda, pinacotecas de arte de universidades privadas y la de la Nacional organizan las exhibiciones en su seno bajo esta estética contrarrevolucionaria. Solo hay que observar el espacio y nos dirá de qué lado está. Con relación al tema de conciencia de clase, pero más en el sentido de enajenación, podemos hablar de los artistas trabajadores del arte contemporáneo, estilísticamente hablando, quienes con actitudes al estilo rockstars del momento, limitan el acercamiento de su obra al público. En este tipo de acciones podemos medir el grado de conciencia que los trabajadores del arte poseen, mostrándonos desde su actitud sesgada, lo enajenados que se encuentran de la realidad nuestra. Acciones como evitar cuestionamientos de los perceptores, limitar una entrevista o que la persona curadora de la muestra responda por ellos,
hasta el punto de negar la opinión del perceptor, alegando que la emisión de juicios es a posteriori al gesto creativo, son claros ejemplos de un enajenamiento acrítico y fuera de contexto. ¿En qué momento, nos preguntamos nosotros, tuvo acceso la opinión del público durante el desarrollo del proceso creativo del artista? Estamos frente a la estrategia impositiva y pseudoelitista utilizada por los artistas que realizan arte contemporáneo, que, bajo esta dinámica, su obra fácilmente pasa a los anales del arte nacional, sin cuestionamientos que la contradigan, solo por el simple hecho de haberse realizado el gesto o la pieza en cuestión con algunos lineamientos básicos que determinan su quehacer en esta época y bajo el amparo de la institucionalidad arte. Este gesto solo demuestra inseguridad y temor al enfrentamiento de la obra con la opinión pública desde nuestra perspectiva. Estas actitudes, podemos decir con toda claridad, coartan el desarrollo artístico y su aspecto comunicacional al limitar los contenidos y fundamentos de sus obras a la percepción del público, que, dentro de la dialéctica comunicacional del arte, busca experiencias y conocimiento estético de la mano de los creadores. Ante esto, podemos decir que, de nuestra parte, hemos invitado a algunos artistas contemporáneos para entrevistarles en nuestro medio de difusión, obteniendo, en el mejor de los casos, un simple like en el inbox ante nuestra invitación, y luego devienen en un silencio absoluto. Esto hace preguntarnos, ¿dónde están el compromiso y la conciencia de clase con la sociedad salvadoreña? Evidentemente, en el prestigio alcanzado y el ego elevado por las nubes al exponer en museos y galerías de corte burgués, tanto dentro como fuera del país, así como en el afán de buscar las 2 páginas de medios impresos nacionales, que son medios de comunicación pertenecientes a las empresas familiares de la oligarquía salvadoreña. Vaya compromiso del artista del arte contemporáneo, desconectado de su realidad, aunque se jacte de representarla. Son escasos los artistas que hemos podido contactar y que han aceptado nuestra invitación. Caso contrario, al parecer, todo gira en torno a cómo pueden visibilizarse en primera plana en los espacios que ofrecen los medios tradicionales burgueses y sin mayores cuestionamientos que la adulación y el protagonismo rimbombante. Ante esto nos preguntamos, ¿dónde está el espíritu revolucionario de estos artistas? ¿Dónde está su integridad? ¿Dónde está el compromiso con su obra? A las capturas nos remitimos. Punto y aparte del tema respecto de la conciencia de clase del sector creativo del país, aunque no deja de estar ligado al siguiente tema, es el aspecto educativo y de formación en materia de artes del país. Así, vemos que se impulsa un tipo de educación artística obsoleto, impartido con un carácter más técnico y desconectado del escenario artístico contemporáneo. Y en esto cargan con toda la responsabilidad la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador y el Centro Nacional de Artes, CENAR, al promover, desde sus aulas, el continuismo de un modo representacional de la realidad, sin buscar inculcar en los alumnos el espíritu renovador del arte. De esto damos fe al acercarse a nosotros estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, narrándonos de primera mano los vejámenes experimentados en las aulas al respecto de cómo toman un pincel, aplican pintura sobre el lienzo o manifiestan desconocer los parámetros que rigen el arte contemporáneo en su forma estilística, por citar algunos ejemplos. Promueven estas instituciones una tradición estancada en valores plásticos del pasado, sin diálogo con lo coetáneo en el oficio, dirigiendo al alumnado por vías desconectadas de los avances teóricos y estéticos que ha dado a luz nuestro tiempo. Esto alimenta evidentemente la perspectiva ideológica sesgada que posee el artista al graduarse de dichas carreras, sin más perspectivas que buscar un empleo asalariado y someterse al sistema de explotación alienante, o buscar hacer carrera en el medio artístico en favor del prestigio, la fama y el reconocimiento construidos falsamente. Por otra parte, existen espacios culturales y artísticos que impulsan proyectos formativos bajo modalidades de residencia, como el Centro Cultural de España, el Marte a través de su subasta, La Fábrica, entre otros, pero privilegiando, con dichas residencias, a unos pocos artistas. La educación es un derecho fundamental para todos, y, como tal, no debe ser excluyente, consideramos. Este accionar contribuye a sostener la argolla de aislamiento y privilegio desde la institucionalidad arte, al no ampliar sus convocatorias en este rubro, perjudicando a las nuevas generaciones de artistas que emergen y buscan fortalecer sus carreras y conocimientos en la formación alternativa. El meritismo, el privilegio y el protagonismo se mantienen en nuestro medio hoy en día. Ante estos señalamientos, dichas instituciones podrían alegar que no disponen de los recursos suficientes para una mayor cobertura en la implementación de estos proyectos formativos. Bien, la gestión les corresponde. En estos mismos términos podemos señalar la reciente exposición individual de Rolando Chicas, titulada La dulce poesía del ballet, abierta al público desde el 25 de marzo en el foyer del Teatro Nacional de San Salvador. Los cuestionamientos en cuanto a esta actividad individual en dicho espacio cultural de carácter nacional son válidos respecto de
¿Por qué un servidor público se sirve de los espacios propiedad del Estado para sus propios intereses? Pregunta muy pertinente respecto a que ese espacio del foyer del Teatro Nacional estaba clausurado para exposiciones desde hace un par de años. En cuanto a lo que expone desde sus atribuciones dentro del CENAR, y siendo este un ente cultural y formativo, podemos preguntarnos, ¿será arte lo que expone? En cuanto a sus piezas, podemos decir que son ejercicios dignos de una etapa preciosista de antaño, totalmente anacrónicas con el contexto cultural y social nuestro, y en estrecha concordancia con nuestro anterior artículo sobre la dinámica anárquica que sostiene actualmente el arte salvadoreño. Para ir finalizando, nos es justo señalar que, desde el ejercicio asumido de abordar las problemáticas que presenta el arte nacional, hemos recibido, a la fecha, sugerencias desconectadas de nuestra realidad respecto a que no hablemos de estos temas. O peor aún, que dejemos a los artistas de amplia trayectoria descansar. Incluso hemos recibido calificativos que demuestran una amplia ignorancia del tema, como, por ejemplo, que el oficio en cuestión es una cultura del cobarde. Nada más temerario y totalmente enajenado de nuestro medio lo uno con lo otro. Desde nuestra labor asumida, y con la clara conciencia y convicción de lo que significa el oficio mismo dentro de la institucionalidad del arte, podemos decir que no podemos permitir que personajes u organismos grandilocuentes, desconectados del oficio y de la realidad misma, hereden un legado paupérrimo para las nuevas generaciones. Ya hemos pasado por esto en nuestra corta historia del arte nacional, y los resultados han sido y siguen siendo catastróficos, con serias repercusiones en la actualidad. Si no, revisemos los proyectos colectivos exhibidos en el Marte o en el Centro Cultural de España, en cuanto a arte contemporáneo se refiere, estilísticamente hablando, de hace 2 décadas y considerados artes hoy por hoy desde una crítica historia del arte nacional. El resultado de estas acciones y decisiones es hoy por hoy evidente, palpable en el hecho de no aparecer registrados en la historia universal del arte, en cuanto a la región se refiere, en materiales crítico-históricos más recientes como Arte de América Latina, 1900 a 1980, de Marta Traba, o Arte de América Latina, 1981 a 2000, de Germán Rubiano Caballero, por citar un ejemplo. Excepciones habrá, como en todo, pero no es el factor común ni determinante en estos materiales, aclaramos. Es este hecho, desde nuestra perspectiva, un tema difícil de negar en nuestra tradición, aunque la mayoría de los actores e instituciones manifiesten lo contrario y sostengan que nuestro sistema artístico nacional está en otro nivel. Para el caso, Camilo Minero, citado por José Roberto C.A.N., de la pintura en El Salvador, Panorama Histórico Crítico, nos dice textualmente, el arte en Centroamérica no representa actualmente un papel importante en América Latina, ni como buena imitación de las corrientes importadas. Y termina rematando en lo local, diciéndonos. Precisamente, la pintura de El Salvador es difusa porque carece de sello distintivo. Tenemos la firme convicción de que, si un pintor es figurativo por conciencia propia y después salta a lo abstracto, no está evolucionando ni modificándose. Tampoco nos convence que si un pintor permanece abstracto ya es pintor moderno. Los cambios de un pintor no consisten en saltos de un estilo a otro, los cambios son algo fundamentales. Es la esencia del arte. Contextualizando estas estrofas con nuestra realidad actual, ¿no son acaso estas palabras, emitidas entre 1969 y 1989, las mismas que reflejan las problemáticas que venimos señalando en nuestro oficio local? Sin lugar a duda, tenemos mucho que aprender, y es doblemente necesario volver la mirada hacia los escenarios y los actores del pasado para estudiarlos y comprender nuestro presente. Fueron, para el caso, actores y escenarios quienes, desde una conciencia ideológica clara, y situados en un marco referencial centroamericano, señalaban algunas problemáticas del sistema artístico nuestro en dichas épocas, y que, a la fecha, nosotros hemos podido diagnosticar desde nuestra propia experiencia, en cuanto a la producción estética y la dinámica que sigue el escenario artístico contemporáneo salvadoreño. En otras palabras, algunas problemáticas señaladas en el pasado persisten hoy en día en nuestro sistema artístico nacional, con el agravante de que quienes los ejercen los defienden a capa y espada desde la ignorancia y la visceralidad, convencidos de que son acciones que aportan al sector y a la sociedad. Nada más falaz que esto, paradójicamente, cuando existen plataformas y medios de comunicación que facilitan la conexión con el conocimiento de otras realidades, desde un solo clic. Como ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, tildándonos incluso de resentidos por insistir constantemente en estos temas, la producción creativa y de pensamiento crítico, así como el quehacer de la institución arte, parece en nuestros días como un simulacro de arte, en un escenario donde los ejercicios académicos exhibidos como obras de arte en las exposiciones, el glamour rockstar de los artistas enajenados y desorganizados, las producciones de libros con serios déficits teóricos.
Bajo títulos de crítica de arte y el funcionamiento general de todo el aparataje de la institucionalidad nos deja hoy por hoy grandes adeudos conceptuales y de objetivos claros y programáticos, enajenados respecto de los temas o proyectos que ejecutan en nuestro contexto. Para finalizar nuestra reflexión, cerraremos este ensayo con las palabras de la pintora Ana Julia Álvarez, citadas por José Roberto Sea, quien nos ampara de la siguiente manera. Cuando hablo de arte, no me refiero a todos los que pintan cuadros y hacen esculturas. Es a ustedes a quienes les toca hacer la distinción, es a la juventud de hoy a la que le corresponde el deber, porque es un deber, de cultivarse lo mejor posible, para que más tarde tengamos personas capaces de distinguir el oro del oropel. Citadas estas palabras, a las convicciones nos remitimos. Si nos pidiesen describir en 3 palabras el arte salvadoreño actual, diríamos, con toda seguridad, que es anárquico, antidialéctico y reaccionario. San Salvador, 28 de marzo de 2026. Carlos Rosas. Artista visual.